Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos. Un gusto de estar aquí con ustedes, de poder tener comunión los unos con los otros, de poder reflexionar en las cosas de Dios. Y precisamente estamos en una temporada de reflexión, de meditación, ante lo que se avecina. Dentro de 3 semanas aproximadamente tendremos la celebración de ese grandioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad, esa muestra de amor, esa prueba de amor de nuestro Señor por todos los seres humanos. Y es apropiado, y más en esta época, meditar, reflexionar sobre los temas que rodean ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿quién de nosotros no ha escuchado las siguientes frases? Nunca te perdonaré lo que me has hecho. O si me haces esto o aquello, jamás te perdonaré. Quizás a lo mejor la hemos expresado, o quizás hemos pensado y mantener en nuestra mente pensamientos de no voy a perdonar esto, no voy a perdonar aquello. Y reflexionando y meditando en este tema, pues es muy difícil, es difícil el perdonar. Es difícil, y perdonar a alguien podrá costarte tu orgullo, pero el no hacerlo te costará tu libertad. Palabras muy profundas. Cuesta perdonar, cuesta, y nada más pensemos en experiencias que hemos tenido o que hemos sabido, como personas llegan a expresar: y quiero perdonar a esta persona, pero me está costando mucho, no puedo. Pero perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Y es el tema de hoy, y el perdón, el perdonar. Y el título del mensaje es La libertad del perdón. ¿Qué significa perdón? Está formado por 2 palabras: per, que significa a favor de alguien, a favor de una persona, y don significa regalo. Entonces, perdonar es dar un regalo a otra persona o a sí mismo. Uno a veces tiene que perdonar a sí mismo, entonces está dando un regalo. Si perdona a otros, da un regalo a otros. Ya está tomando una forma más atractiva. Ya podemos ir aprendiendo un poco más sobre este tema, porque el perdonar es dar un regalo. ¿Y qué es el perdón, hermanos? Además de dar un regalo, el perdón no es natural, es sobrenatural. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Un perdón genuino no lo puede dar el ser humano sin tener a Dios. Por eso es sobrenatural. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es una acción de la voluntad. Decido perdonar, es tomar una decisión. Como el amor. El perdón no es olvidar, es superar sin dejar dolor, solo el recuerdo del aprendizaje.
como cuando expresó Jesús el momento de estar siendo crucificado y al ver todo lo que hacían a su persona y alrededor. ¿Qué palabras expresa nuestro Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón no es una ocasión, no es nada más un momento en la vida, sino es un estilo de vida. Y vamos a ver qué nos dice Jesucristo al respecto. Un ejemplo en la Biblia, después de seguir diciendo que el perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. Por eso cuando se perdona, se puede ser libre, se puede gozar de la verdadera libertad. Nos desata rompe esas cadenas que nos amargan, que desarrollan resentimientos, enojos, iras y terminan enfermando el cuerpo. Científicamente está demostrado que las personas que guardan rencor, amargura, cosas que no han perdonado, sufren de muchas enfermedades. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Uno perdona, pero no significa que estuve de acuerdo con lo que le hicieron, con lo que sucedió. Y si uno está perdonando a otra persona, no significa que estamos de acuerdo con él, que le estamos dando la razón y por eso le perdonamos. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. Tenemos que decidir dejar a un lado, la persona tiene que decidir dejar a un lado el dolor, dejar a un lado esas emociones que le están lastimando, esos sentimientos que le están ahí dañando su organismo, su cuerpo, hacerlos a un lado. El perdón, entonces, es una expresión de amor. El perdón es una expresión de amor. Y eso solamente viene de Dios. Por eso es sobrenatural. Si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, vamos a poder expresar amor a otras personas. Y va a ser no tan difícil perdonar. Es difícil, cuesta mucho. Pero perdonar es sacar el amor de la prisión de donde lo tienes encadenado. Es extender ese amor que ha derramado nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, nuestro maravilloso Dios. Entonces, perdonar es cuando alguien te ha hecho algo mal, te ha hecho algo malo, te ha lastimado, te ha dañado, te ha causado dolor, o tiene una deuda contigo, le debe algo a uno, y pues ahí
ese pecado que se ha cometido contra uno causa una deuda. Y en lugar de exigir que te pague o exigirle justicia o exigirle que restaure las cosas como estaban originalmente, en lugar de exigir el pago por el daño hecho o la justicia por lo que ha ocasionado, o restaurar las cosas como estaban de manera normal, tú lo dejas libre de la obligación. No se le va a exigir. Lo perdono significa dejarlo libre, condonar la deuda, la obligación. Y lo tratas como que nunca había hecho la ofensa. ¿Está fácil, hermanos? Cuesta mucho. De ahí la importancia de reflexionar en este tema de perdonar. Y la ocasión es muy propicia. Es tiempo de meditar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, al hacerlo cada vez más, nos va a ir ayudando a tocar este tema, a solucionar ese problema a través del perdón. Y Jesucristo tiene algo que expresar al respecto. Jesús tiene que decirnos algo con respecto de este importante tema de perdonar. Y a uno le surgen dudas, le surgen preguntas. Ahí tenemos al discípulo Pedro, uno de los seguidores de Jesús, uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles. Le preguntó en Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Acaso 7 veces? ¿Acaso 10 veces? ¿Acaso 100 veces? ¿Acaso 1000 veces? Veamos qué le contestó Jesús. No 7 veces, no 100 veces, no 1000 veces, respondió Jesús. ¿Qué nos dice Jesús, hermanos? Hay que perdonarlo una y otra vez y otra vez y otra vez, es decir, siempre. Siempre. Cuesta mucho, pero precisamente narra una historia nuestro Señor Jesucristo para que lo entendamos mejor, para que lo asimilemos mejor, para que lo tengamos bien cimentado en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo practiquemos, lo ejercitemos en nuestra vida. Dice Jesucristo en el siguiente versículo 23 y siguientes: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar, aquí, al decir se puede comparar, nos está hablando de una historia no cierta, pero que al hacer la comparación, al expresar esta historia, nos ayuda a comprender lo que sí es cierto, el perdón, lo que sí es cierto en la vida
lo que sí es cierto en nuestras vidas y lo que sí es cierto en las enseñanzas de Jesús. Entonces, dice Jesús, el reino del cielo se puede comparar. Una comparación también es una parábola, lo mismo que una parábola, una historia no cierta, pero que esa historia ayuda a comprender la lección, la enseñanza que se quiere transmitir, y es la lección, la enseñanza del perdón. Se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Es muy común, y es maravilloso que las enseñanzas de Jesús, Él toma experiencias, Él toma sucesos, algo que está ocurriendo en la realidad en su tiempo, y pues no deja de ocurrir, porque sigue ocurriendo en nuestro tiempo, de cómo se pide prestado al patrón, se pide prestado a otra persona. Y aquí Jesús dice que un rey decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Cuando empezó a hacer las cuentas, le llevaron a un siervo que le debía, ¿cuánto, hermanos? Muchos millones de monedas de plata. Y aquí nos muestra pues una exageración, pero las historias que se cuentan para hacer la comparación pues se exageran precisamente para entender, que quede más claro el punto. Entonces este siervo, este empleado, debía muchos millones de monedas de plata. Está la traducción en un lenguaje actual de nuestros días. Conocemos la plata, sabemos de la cifra de los millones, pero en los tiempos de Jesús, esto equivale a que debía 10,000 talentos. Y un talento es lo que un empleado aproximadamente gana en un año. Entonces, ¿cuántos años iba a ocupar este empleado para pagar esa deuda? Si un talento es lo que podía ganar en un año, y la historia cuenta de que son 10,000 talentos los que debe, 10,000 años. ¿Cuándo los puede pagar? No va a vivir físicamente, pero es se exagera para que nos quiere transmitir que es una deuda muy grande la que debe la persona. Y en el versículo 25, como el empleado no tenía dinero para pagar, obviamente, es mucho dinero, muchos millones de pesos, 10,000 años trabajando para poder pagar, ¿no? Imposible. No tenía para pagar. El rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos. ¡Qué tremendo! Y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Versículo 26 y 27. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. Y lo que nos quiere mostrar Jesús es que aquí representa el empleado al ser humano, y el rey, ¿a quién representa, hermanos? A Dios. Entonces es muy grande la deuda que tenemos con Dios. Humanamente no se puede pagar. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que venir la compasión del rey, el amor del rey.
y condonar la deuda, perdonar la deuda. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Qué maravilloso, hermanos, lo que hace Dios por nosotros, por el ser humano. Nos perdona nuestras deudas con Él y nos deja libres. Ya no tenemos ninguna deuda con Dios. Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona lo que hayamos hecho, sea lo que sea. ¿Y qué quiere que hagamos Dios? Si nos perdona todo. ¿Qué sucede en la historia, hermanos? Versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero de trabajo, un siervo también del rey, que le debía millones, unos pocos miles de monedas de plata. En los tiempos de Jesús esto significaba 3 meses de trabajo. Imaginémonos qué diferencia, 3 meses de trabajo contra 10,000 años de trabajo. O sea, lo que nos deben otras personas, lo que se deben entre seres humanos, no es nada en comparación de lo que se le debe a Dios. Y Dios nos perdona. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros? ¿Pero qué hizo este empleado? Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. No te puedo esperar ni 3 meses, ni un mes, ni un día. De inmediato, salda la deuda que tienes conmigo. Le exigió el pago. Y vimos anteriormente que perdonar no es exigir el pago, pero él exigió el pago, entonces no perdonó a su compañero. Versículo 29 y 30, el compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Quizá le digo: espérame 3, 4, 5 meses. En 3 meses junto el dinero, o en el lapso de 4 o 5 meses junto el dinero y te lo pago todo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Perdonó este siervo a su compañero? No ganó la carrera. Exigió el pago de la letra, que no es perdonar, no es exigir el pago. Sigamos con la historia, versículos 31 y 32. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Versículos 33 y 34. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? ¿No deberías haber hecho lo mismo? ¿No entendió este empleado lo que significa el perdón? Todo lo que se hizo por él, no lo comprendió en su mente. Y así ocurre cuando no se entiende el perdón de Dios.
el perdón de Dios para los seres humanos, el perdón de Dios para uno. Al no comprenderlo, al no entenderlo, no lo puede practicar. O lo practicó el empleado, no lo pudo experimentar. O lo vivió el empleado, no lo vivió, la experiencia del perdón, porque lo que hizo fue no perdonar. No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto es parte de la historia. Es una historia no cierta, pero que ilustra la lección que quiere darnos nuestro Señor Jesucristo. El perdonar. Y dice Jesús en el versículo 35, Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano. Suenan fuertes las palabras de Jesús, entendidas como están escritas, como se dice, entendidas literalmente. Pero debemos de tener cuidado de no tomarlo literalmente, sino la enseñanza que quiere darnos Jesús es que entendamos el perdón, que experimentemos el perdón. No qué va a ocurrir con aquella persona que no perdona, qué va a ocurrir de parte de Dios hacia esa persona. Y en el mundo cristiano se comete el error de tomarlo literalmente y se basan en otras escrituras, como la que está en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15, donde Jesús dice: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Lo tenemos que tomar tal como lo dicen las palabras. Lo tenemos que tomar literalmente. Cometeríamos un error si lo tomamos tal como lo dicen las palabras. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las escrituras a través de Jesucristo, a través de Jesús, a través de la obra de Jesús, a través del Evangelio de Jesús, a través de lo que Jesús ha hecho, está haciendo y hará por todos los seres humanos. Y si Él murió en la cruz, ¿qué ocurre con ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que realizó en la cruz? Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para ¿qué cosa, hermanos? Perdón de nuestros pecados, perdón de los pecados de toda la humanidad. Entonces, estas palabras, si es cierto, están dichas por Jesús, pero no debemos de tomarlas literalmente. Debemos de anteponer, es decir, debemos de poner en primer lugar lo que Jesús hizo. Ahí todavía no había sido sacrificado cuando Jesús estaba hablando. Lo que Jesús hizo en la cruz
y es el Evangelio, y es el centro de la Biblia, morir por los pecados de toda la humanidad, para restaurar al ser humano en esa relación que Dios siempre ha querido tener con sus hijos. Entonces, si Jesús, por medio de su sacrificio, perdona todos nuestros pecados, no está condicionado a que si nosotros perdonamos a otros para ser perdonados. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí Jesús? ¿Y qué nos quiere decir en lo que le dijo a sus discípulos en el versículo anterior? Y lo que narró en la historia. Lo que nos quiere decir Jesús es de que si no entendemos el perdón, por eso contó la historia, para que entendiéramos el perdón. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podemos hacer por los demás. Es mucho más grande la deuda que teníamos con Dios que la deuda que puede tener otra persona con nosotros. Y al entender el perdón, lo vamos a poder vivir, lo vamos a poder practicar, lo vamos a poder experimentar en nuestras vidas. ¿Qué sucede si no experimentamos en nuestras vidas el perdón? ¿Qué consecuencias trae el no perdonar? Consecuencias eternas. Lo que veíamos al principio, amargura, trae resentimiento, trae enojos, trae enfermedades y, como dice en la historia Jesús, trae tortura. Pero no debemos entender que Dios nos está dando esa tortura, que Dios nos está dando esa amargura. ¿Quién se lo está ocasionando, hermanos? Uno mismo, porque no entiende el perdón, no puede ver más allá de su propia persona, de lo que le hicieron, del daño que le ocasionaron, de todo lo que lo lastimaron. No puede ver más allá, y como no puede ver más allá, está luchando contra eso, está amargándose la vida y expresa: jamás perdonaré a esta persona por lo que me hizo, jamás voy a poder perdonar. No, yo no puedo. Efectivamente, el ser humano solo no puede, necesita a Dios y entender lo que Dios hizo por ella, por esa persona y por todos los seres humanos. De manera que, si leemos: su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes, pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Ya nos perdonó Dios con la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que vivir ese perdón, practicarlo en nuestras vidas, experimentarlo nosotros mismos. Sí, voy a expresarle a la persona que le perdono. Es una expresión de amor que viene solamente de Dios. Necesitamos pedirle la ayuda a Dios, decirle: Dios mío, ayúdame a perdonar a esta persona, ayúdame a entender tu perdón. Y Dios nos puede recordar esta historia: mira, yo he perdonado a toda la humanidad. Jamás el ser humano podría pagar
lo que ha hecho contra mí. Pero lo perdono. Le cancelo la deuda. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El pecado entonces causa una deuda. Por eso cuesta mucho perdonar. ¿Por qué? Porque decimos, me debe mucho esta persona. Sea dinero, sea una gran ofensa, sea tanto coraje que le ha originado. El pecado causa una deuda y me cuesta mucho perdonar. Entonces, el ser humano reacciona y responde tratando mal a la persona. Reacciona y responde despreciando a la persona. No, me hiciste mucho daño. Te trato mal, te desprecio. Quiero que sufras lo que yo he sufrido. Y la persona espera que también pase por ese gran dolor, por ese gran sufrimiento, por todo lo que ha hecho. Que pague esa persona. Pero el perdón significa que uno tiene que asumir el costo, pagar por otra persona. Se habla mal de ellos. Quieres que ellos paguen el precio de su pecado. Te tiene que costar. Eso es lo justo, diría la persona. Pero recordemos que perdonar no significa exigir el pago, o exigir justicia, o exigir restauración. Entonces, ¿cómo puedo perdonar a otros? No llevar cuentas con la gente. El rey, pues es parte de la historia que cuenta Jesús, llevaba cuentas de todo la gente, y es normal que uno también lleve cuentas, lleve de lo que le piden prestado a uno. Pero se refiere a no estar uno recordando y torturándose, me debe tanto, o por qué no me ha pedido disculpas, o por qué esto, por qué aquello. Uno debe de dejar a un lado lo que le han hecho y decir no a la venganza. No ser fríos ni distantes. Aceptar lo que se hizo, pero no significa que está de acuerdo con lo que le hicieron, sino vivimos en un mundo imperfecto. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo ya estaremos en un mundo perfecto, pero en este mundo vamos a experimentar las imperfecciones del ser humano y nos van a estar ocasionando daño consciente o inconscientemente. Pero siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a ser fríos ni distantes con las personas, porque queremos perdonarlas, las perdonamos, no verlos como enemigos. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en otra parte de las Escrituras? Amen a sus enemigos. ¿Cuesta? Cuesta mucho, porque el enemigo le causó
un gran costo a uno. Es matar a uno. Pero aquí está lo radical de las enseñanzas de Jesús. Y podría decir uno, bueno, ¿por qué se tiene que ser tan radical nuestro Dios? Es que así es en el reino de los cielos. Jesús, al iniciar la historia, dice, así es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay enemigos, no va a haber venganza, no se va a hacer fríos ni distantes con las demás personas. Y ahí vamos a estar, hermanos. Entonces Jesús quiere que desde esta vida lo practiquemos, lo vivamos, lo experimentemos, porque así va a ser en el reino de los cielos. Y entre más lo vivamos, entre más lo practiquemos, más bendecidos vamos a ser. Es decir, nos vamos a sentir mejor, vamos a ser más felices, vamos a sobrellevar mejor esta vida física llena de imperfecciones. Dios siempre quiere bien para el ser humano. Y nosotros fuimos los que nos metimos en estos problemas de desobedecer a Dios, nuestros primeros padres, Adán y Eva, de pecar contra Dios. Y pues tenemos que ahora lidiar con todas las imperfecciones del mundo, pero gracias a Dios que lo tenemos a Él, que Jesús nos acompaña y nos aconseja y nos enseña a perdonar a otros. Entonces, no vamos a hacer que sufran ellos. Por eso uno asume el costo. Uno, al condonar la deuda, al perdonar, uno está asumiendo el costo. Y lo que debería de sufrir la otra persona por todo lo que hizo, uno debe de estar dispuesto a sufrirlo voluntariamente. ¿Qué hizo Jesús en la cruz, hermanos? Sufrió voluntariamente por toda la humanidad, por todos nosotros, por usted y por mí. Voluntariamente acepto el sufrimiento. No quiero que la otra persona sufra. Yo lo asumo, el sufrimiento, yo asumo la deuda, yo pago el costo de eso que me hicieron. ¿Cómo puedo perdonar a otros? No olvidando el perdón de Dios. No recordando siempre lo que Jesús hizo por mí, lo que Jesús ha hecho por mí, lo que Jesús está haciendo por mí. En todo momento, Él me perdona. Voy ante Él y le pido perdón por lo malo que ha hecho, y Él no pone trabas ni condiciones para perdonarme. Él nos perdona. Él siempre nos perdona. Por eso, para ir terminando, nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12, Dios los ama mucho a ustedes. Qué maravilloso escuchar estas palabras de nuestro Dios, que nos ama demasiado, nos ama mucho, y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Qué grande bendición, hermanos. Por eso vivan como se espera de ustedes. ¿Cómo se espera que vivamos nosotros, los hijos de Dios, los seguidores de Jesús? Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Versículo 13.
Sean comprensivos con las faltas de los demás. Si Jesús me está enseñando qué es el perdón, qué significa perdonar, voy a poder ser comprensivo con las faltas de los demás. Y decir como Jesús, no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, y yo también los perdono. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los... ¿Qué cosa, hermanos? ¿A unos cuantos está diciendo la palabra de Dios? A todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Con esto terminamos. Con amor divino y sacrificatorio, Jesús rehusó salvar su propia vida. Murió para poder perdonar nuestros pecados. Nuestro Salvador se quedó en la cruz por ti y por mí. Y Él quiere que hagamos lo mismo, que perdonemos a los demás, nos perdonemos unos a otros y podamos tener la libertad del perdón. Terminamos con una oración, hermanos. Maravilloso Dios, venimos gozosos, muy agradecidos, venimos llenos de regocijo por lo grande que eres tú, tu grande amor, el expresarnos en palabras de tu Biblia que nos amas profundamente, el enseñarnos que perdonas todos nuestros pecados y nos enseñas que debemos perdonarnos unos a otros. Gracias, Señor, por recordarnos esta gran verdad que, como dice tu palabra, conocerán la verdad y los hará libres. Esta verdad realmente nos hace libres si perdonamos a otras personas. Podemos sanar esas heridas de nuestro corazón. Podemos decidir voluntariamente que queremos sufrir nosotros y no aquellos que nos hicieron daño. Por eso les perdonamos. Por eso les cancelamos la deuda. Por eso no tomamos en cuenta lo que hacen contra nosotros. Pero sí debemos de tener presente que no estamos de acuerdo con lo que hacen. Pero gracias, Señor. Gracias porque tú nos haces verdaderamente libres al darnos tu verdad, al darnos tus enseñanzas. Y queremos de todo corazón que lo mantengas en nuestro corazón, en nuestra mente, que nunca olvidemos ese gran perdón que has hecho por cada uno de nosotros, por cada ser humano, al cancelar la deuda que teníamos contigo, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por amarnos tan profundamente. Gracias por invitarnos a vivir lo que tú experimentas, lo que tú vives, y quieres compartir esa vida tuya con nosotros. Ayúdanos a ser buenos con las otras personas, a ser humildes, pacientes, a perdonarnos los unos a los otros. Gracias, Señor. Gracias por estar siempre dispuesto a compartir tus bendiciones con nosotros. Ayúdanos a experimentarlas. Ayúdanos a practicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir por tus enseñanzas. Te lo pedimos de todo corazón, te lo agradecemos profundamente, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.